Pie Grande probablemente sea uno de los criptos más famosos que alguna vez hayan existido. Digo, todo mundo lo conoce. Hay diferentes variaciones de él, diferentes teorías, gente extrañamente enojada con él que lo quiere matar a toda costa. Hasta programas de televisión hay sobre eso, lo cual es muy preocupante. Pero en fin, lo que vengo a hablarles es bastante interesante, ya que recientemente he descubierto una pequeña saga de libros llamada True Bigfoot Horror de Axe Predator. Qué buen inglés, conchetumare. Pero en fin, esta saga de libros son una compilación de anécdotas relacionadas a Pie Grande. Y como dice ahí, son anécdotas. Por lo tanto, no hay que creerles demasiado. Pero, lo que vengo a hablarles es sobre una anécdota en particular, la cual me tomó un rato encontrar porque la maldita página donde estaba el libro completamente gratis ya no existe. Pero gracias a este blog de aquí, el cual tiene una curiosa obsesión con Pie Grande, ha rescatado el fragmento, por lo que ahora se los puedo leer. Así que acompáñenme hoy porque les relataré una de las historias más asombrosas que verán hoy. La gran guerra entre Pie Grandes y humanos. Les recuerdo, antes de empezar, esto es una anécdota, por lo tanto, no hay que creerles demasiado respecto a su credibilidad, pero igualmente es interesante, así que ya sin más, empecemos con esto. Se han librado innumerables guerras y batallas en los Estados Unidos, y la mayoría de ellas fueron narradas en libros de historia. Pero hay una guerra que es tan extraña que se sentiría como en casa en los pasillos de ciencia ficción de su librería local. La gran guerra de Pie Grande contra los Choctaw de 1855. Según la leyenda de los indios Choctaw, hace mucho tiempo, Hamastubi, un gran guerrero Choctaw, y sus hijos se encontraron con un grupo de extrañas bestias durante su rutinario patrullaje por sus territorios. Aunque los indios Choctaw ya eran bastante grandes en estatura en comparación con las otras tribus, Hamas y sus 6 hijos eran significativamente más grandes que cualquier otra persona en su aldea, con una altura de casi 7 pies. En realidad, se puede decir que los Tubis eran guerreros natos, que de hecho lo son. Hamas y sus hijos eran jinetes de punta en la caballería Choctaw, irónicamente llamados los caballeros ligeros, debido a su tamaño y fuerza. Los Tubis casi siempre estaban al frente, y también tenían la tarea de mantener la paz dentro de sus territorios. En un día en particular, la tarea de la caballería Choctaw era expulsar a una banda o asaltantes que había estado victimizando a algunos de los granjeros locales. El capitán de la caballería, fuerte, de 30 hombres,
era un hombre llamado Joshua Lefleur. A pesar de que el capitán era mestizo, mitad francés y mitad choctaw, los hombres de la caballería le tenían mucho respeto y estarían más que dispuestos a seguirlo a través del infierno y de regreso, lo que en realidad han hecho varias veces antes. Sin embargo, esta misión particular de ellos pondrá a prueba el temple de Lefleur y sus hombres. Los bandidos se han vuelto bastante audaces. Además de llevarse grandes cantidades de maíz y otras verduras de las aldeas choctaw, también han recurrido al secuestro de niños pequeños. Sus atrocidades han tenido lugar en toda la frontera de Arkansas y en el territorio indio choctaw. Por lo tanto, la caballería tiene un largo viaje por delante si desea eliminar y exterminar la amenaza de los bandidos. La caballería choctaw ha estado viajando sin parar desde que salió de su pueblo alrededor de las 3 de la mañana. Su primera parada fue cuando cruzaron el río Clover. 8 horas de conducción continua pueden afectar incluso al ciclista más experimentado. Este breve descanso ayudó a los caballos y a los jinetes a recuperar fuerza para el tramo final de su largo viaje. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Lefleur dio la señal a sus hombres para que se prepararan para embarcarse nuevamente. Un par de horas después del último tramo de su viaje, Lefleur hizo una señal a la compañía para que se detuviera. Parecía que vio algo en la distancia y necesitaba asegurarse de que era su objetivo o no. De pie, sobre sus estribos, Lefleur sacó su telescopio para poder ver mejor. Calculó que los bandidos estaban a unas 500 yardas de distancia y afortunadamente sus hombres y sus caballos han descansado lo suficiente como para montar una carga completa contra su objetivo en este momento. Con Lefleur y los hombres de Tubis al frente, el capitán dio la orden al resto de los hombres de cargarse en el espeso bosque y sofocar al grupo de bandidos. Todo parecía seguir según lo planeado, hasta que llegaron a la parte más espesa del bosque, donde se escondían los bandidos. Un horrible hedor a muerte y descomposición recibió a los hombres y sus caballos cuando abrieron paso entre los árboles. El olor era tan fuerte que algunos de los caballos corcoviaron y arrojaron a sus jinetes al suelo. Solo los caballos del capitán Lefleur y los de los Tubis estaban lo suficientemente entrenados para continuar siguiendo a sus amos y continuar con el ataque. Sin embargo, para sorpresa de la caballería, algo mucho más horrible los esperaba en el campamento de los bandidos. Al llegar al claro, que era el escondite de los bandidos, lo que recibió a los hombres fue un montículo de cuerpos ensangrentados, de niños muertos, en diversas etapas de descomposición. La mayoría de los bandidos ya habían huido, pero 3 criaturas muy grandes, parecidas a simios, aún permanecían en el campamento y se daban un festín con los cuerpos de los niños. El capitán Lefleur, a pesar de que no sabía qué hacer con la escena frente a él, se las arregló para sacar su sable y cargar contra los monstruos. Una de las enormes bestias despachó al caballero de Lefleur con un solo movimiento de su enorme brazo.
Después de recuperarse de su caída, LeFleur, con su sable en su mano y una pistola en la otra, continuó cargando contra las bestias. El capitán vació las recámaras de su revólver Colt en el pecho de uno de los monos bestias, pero aún seguía cargándolo. LeFleur cortó y apuñaló a una de las bestias, y aunque cada golpe logró sacar sangre, la bestia seguía de pie. El enfrentamiento entre el capitán y los simios fue tan repentino que los hombres de Tub apenas tuvieron tiempo de reaccionar, y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Una de las bestias logró acercarse sigilosamente por detrás del capitán y le arrancó la cabeza. Al ver caer al suelo el cuerpo decapitado de su capitán, los Tubbies no tardaron en descargar ronda tras ronda de sus rifles de búfalo de Sharp sobre las tres bestias. Gracias a años de entrenamiento y experiencia, casi todas sus balas dieron en la cabeza de las bestias y las mataron instantáneamente, excepto una. Un simio bestia, herido, trató de escapar del asalto de los Tubbies, y parecía que lo lograría, ya que los hombres tenían que recargar sus rifles. Sin embargo, Robert, el menor de los hermanos Tubby, persiguió a la bestia y la remató, utilizando únicamente su cuchillo de caza. Cuando el resto de la caballería lo alcanzó, Robert ya había decapitado a la bestia y soltó un grito primitivo escalofriante. Una vez que la caballería recuperó la compostura y el control sobre sus monturas, inspeccionaron la guardia de las bestias. En total, los bandidos han matado y supuestamente devorado a 19 niños humanos. Enterraron a las pobres víctimas en 19 tumbas separadas y enterraron a su amado capitán y lo honraron con un saludo de 21 cañonazos. En cuanto a los bandidos, la caballería arrojó los cuerpos de las bestias a una gran hoguera. La caballería viajó de regreso a Tuskahoma, y aunque tuvieron cierto éxito en su misión, la caballería tuvo que lidiar con todos los horrores que habían visto. También es dudoso que hayan podido volver a ser como eran antes del incidente. Una historia interesante, ¿no les parece? Bueno, si bien es una historia muy curiosa de escuchar, creo que es momento de que regresemos un poco a la realidad. ¿Les parece? Bien, cuando me refiero a realidad, quiero que examinemos por un momento unos datos. ¿A qué me refiero? Los rifles que menciona. Los rifles que menciona esta historia resulta que no existieron hasta 1870. Y esta historia en cuestión sucede en 1855. Así que, ¿por qué motivo esta gente tendría algo que todavía no existe en su tiempo? Al menos claro que simplemente la persona que haya escrito esto se haya confundido de arma. Pero aunque ese fuese el caso, es muy poco probable que estas personas poseyeran armas tan siquiera. Después de todo, los ingredientes para hacer una bala no es sencillo.
por lo que la única manera de obtener estas armas sería a través del ejército y el comercio. Y créanme que nadie les hubiese dado nada a ninguno de estos. Ahora bien, finjamos por un momento, que esta historia es real, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué serían entonces los hombres mono de esta historia? Lo más probable, vikingos. Sí, muy probablemente se estarían refiriendo a vikingos, ya que la presencia radica históricamente desde 1100, por lo que la probabilidad de que se hayan encontrado con un grupito muy zafado de vikingos no es rara. De hecho, coincidiría tanto el aspecto simiesco, debido a que eran muy peludos estos hombres, como su manera tan bárbara de soportar las cosas. Pero hey, es una teoría. Y si ustedes quieren creer que esta historia es real, adelante, no va a hacer daño a nadie creerlo. Pero yo me mantengo escéptico. Así que, ¿qué opinan ustedes? Bueno, eso ha sido todo. No ha sido muy largo que digamos, pero ha sido bastante interesante. Así que nos vemos de momento. Recuerden compartir y comentar para que este canal crezca bastante y pueda seguir hablando de estos temas, porque sé que les encanta escuchar mi voz. Así que nos vemos.